Muy buen día. Bienvenidos al curso de Electrodinámica 1. Bueno, perdón, le envié algún mensaje a alguno de ustedes por error. Vamos el día de hoy a empezar ya con las ecuaciones de Maxwell. Entonces, hasta la semana anterior, nosotros vimos lo que era la parte de fundamentos, ¿no? Ya habíamos visto entonces conceptos importantes de los cuales lo que me interesa son varios, ¿no? Varios conceptos. Habíamos visto lo que es la divergencia y el flujo de un campo vectorial, ¿ya? Hemos visto lo que es el gradiente y la derivada direccional, y hemos visto el rotacional y la circulación. Entonces, flujo, circulación y derivada direccional son tres conceptos importantes que deben entender para entender las ecuaciones de Maxwell. Entonces, en el video que tenían que revisar, ¿no? Para la clase de hoy, ¿sí? Video 3, ¿verdad? Habíamos discutido varias cosas. Ya no sé si tienen preguntas primero de los videos, de lo que tenían que ver. Yo tengo una pregunta. ¿Esas constantes que salen en las ecuaciones tienen significado físico o solo es una constante? Bueno, es una constante que, déjenme ver. Vamos acá. Ya. Entonces, estas constantes, ¿no es cierto? Las constantes que nosotros vemos aquí se refiere, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, estas constantes que nosotros vemos aquí son simplemente las constantes que permiten transformar, bueno, que permiten que las dimensiones, ¿no? Que las unidades al lado de acá, ¿no es cierto? Que es la carga eléctrica, se relacionen con el lado de acá, que es el campo. Entonces, por ejemplo, dependiendo, ¿no? Dependiendo del sistema de unidades, estas constantes cabalen diferente. Por ejemplo, en el sistema de unidades gaussianas, las unidades del campo eléctrico son las mismas unidades que del campo magnético, por ejemplo. ¿Ya? Mientras que en el sistema internacional, ¿no es cierto?, son diferentes. El campo eléctrico se mide en voltios sobre metro y el campo magnético en, en, en Tesla. ¿Ya? Entonces son diferentes unidades, ¿no? Entonces, estas constantes de aquí, las KE, la KM y la alfa, simplemente cambian dependiendo del sistema de unidades, ¿ya? Y como le digo, son solamente para que las unidades cuadren, ¿no? Entre lo que vemos aquí, a este lado derecho de las ecuaciones, con lo que vemos al lado izquierdo, ¿ya? Entonces, usualmente en física es más común trabajar con las unidades gaussianas en la parte teórica. Sí, estas de aquí les advierto, ¿no? No son las dos únicas, son las dos con las que voy a trabajar yo. Existen otras unidades diferentes a estas, ¿ya? En las cuales, por ejemplo, la constante de aquí no es K, no es 1, por ejemplo, sino es 1 sobre 4pi para quitarme de encima este 4pi en algunas ecuaciones que aparecen acá, por ejemplo. Entonces, existen diferentes tipos de unidades y en electrodinámica de manera general es donde más variación de unidades ustedes encontrarán. Entonces, existen un montón de sistemas de unidades dependiendo del campo de estudio. Ahora, como les digo, ¿no? El sistema de unidades gaussiano es mejor desde el punto de vista físico, teórico. ¿Ya? Pero en cambio, para cálculos se complica, ¿no? Porque aquí aparecen unas unidades raras, por ejemplo, aparecen unas que se llama estaff-coulombios, por ejemplo, que son las unidades electrostáticas que se llaman. Entonces es un manejo medio raro. Entonces, si bien para la parte teórica es mejor estas unidades,
Para el cálculo es más común el trabajo en unidades del sistema internacional. Entonces, para parte de cálculos, ¿no es cierto? Como usualmente el potencial eléctrico se mide en voltios, ¿no es cierto? La distancia en metros, entonces es más conveniente para fines de cálculo, para fines de ingeniería. Ustedes verán que los libros trabajan usualmente en estas unidades, ¿no? Mientras que en física es más común trabajar en estas unidades de aquí. Entonces, yo he puesto, bueno, estas ecuaciones son mías, de hecho, ¿no? Un poco le he modificado esta notación a partir de los diferentes libros que he estado revisando para preparar las clases, para que más o menos ustedes puedan, independientemente del libro, puedan trabajar en uno o en otro, ¿no? Porque algunos libros de las referencias trabajan en estos sistemas, en gaussianas, ¿no es cierto? Otros trabajan en el sistema internacional. O, por ejemplo, si ven el libro de Jackson, dependiendo de la edición, trabaja hasta una cierta edición, trabaja en unidades gaussianas y luego, ¿no es cierto?, a partir de la tercera edición, creo que es la cuarta, no sé, trabaja en el sistema internacional, ¿ya? Sí, sobre todo, como les digo, por fines de cálculos, ¿no? Por fines de ingeniería es más conveniente trabajar aquí. Sí, eso. Profe, una pregunta. Entendido que cuando una carga es acelerada emite radiación, Sí. ¿dónde está esa parte de esta emisión de radiación aquí en las ecuaciones de Maxwell? Bueno, la radiación, eso vamos a ver al final del curso, en la penúltima y última semana vamos a ver eso, ¿ya? Pero básicamente la radiación sale de aquí, ¿sí? Porque aquí básicamente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un campo magnético y un campo eléctrico, ¿no? Entonces, el campo eléctrico se origina por una variación del campo magnético. Entonces, imagínense que tienen un campo magnético variable, ¿sí? Entonces, si tienen un campo magnético variable, genera un campo eléctrico variable, ¿sí? Y este campo eléctrico variable, ¿no es cierto? Este campo eléctrico variable me va a generar un campo magnético variable. Eso quiere decir que mediante estas dos ecuaciones, justamente mediante la variación de los campos electromagnéticos, se sustenta el campo electromagnético, ¿ya? Es decir, una onda electromagnética puede viajar en el vacío y no necesita un medio porque la onda electromagnética es el mismo medio. Es decir, el campo eléctrico variable en el tiempo me genera campo magnético variable en el tiempo, el cual, ¿no es cierto? A su vez, su variación me genera campo eléctrico variable en el tiempo y vuelvo acá otra vez. Entonces, campo eléctrico me genera campo magnético me genera campo eléctrico y vuelvo. Y la onda avanza. Sí, ese es el avance de la onda, ¿no? Ahora, la radiación sale del hecho de analizar, ¿no es cierto?, cómo se generan esas ondas electromagnéticas. Y entonces eso se genera aquí, ¿sí? Entonces, cuando tengo corrientes variables en el tiempo, se van a generar campos variables en el tiempo. ¿Sí? Entonces aquí yo necesito corrientes variables en el tiempo, que son los que me generan campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo, ¿no es cierto? Porque si estas varían en el tiempo, estas varían en el tiempo, sí, igual acá, ¿no? Si la corriente varía en el tiempo, el campo magnético varía en el tiempo, y entonces ahí se me genera la radiación, ¿sí? Pero es un análisis al cual nosotros llegaremos mucho más después. Entonces, combinando estas ecuaciones, aparecen los fenómenos de radiación. Sí, y exactamente para analizar la radiación tengo que yo ver el origen, ¿no? De los campos electromagnéticos, que son básicamente cargas y corrientes, es decir, cargas en movimiento. Eso me genera la radiación. Sí, pero es un análisis, como les digo, mucho más complejo, porque para eso necesito conocer primero cómo se generan, cómo se comportan, más bien dicho, los campos eléctricos y magnéticos, que es donde vamos a empezar, ¿no? Por electrostática y magnetostática. Sí, entonces darle una explicación más profunda ahorita es adelantarme hasta la última parte del curso, ¿ya? Pero básicamente proviene de aquí, ¿no? De las cargas variables en el tiempo y corrientes variables en el tiempo que me generan campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo. ¿Sí? Lo único que me interesaría que medio conozcan es que los campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo que me interesan para la radiación son campos que decrecen con el inverso de la distancia, ¿sí? No con el inverso del cuadrado de la distancia.
Entonces, cuando estas corrientes y estos campos varían en el tiempo, se generan unas componentes que varían solamente con el inverso de la distancia, no del cuadrado de la distancia. Y esos campos eléctricos y magnéticos que varían solamente con el inverso de la distancia son los que me generan radiación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profe, con eso que no son independientes, o sea, solo necesitaría tres ecuaciones para resolver un sistema de las cuatro que hay, ¿o cómo es? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ustedes pueden demostrar que una de estas ecuaciones depende de las otras tres. Sí. Ahora, ¿por qué se ponen cuatro? ¿No es cierto? ¿Por qué se ponen cuatro? ¿Ya? Se ponen cuatro porque habíamos dicho, ¿no es cierto? Que para campos que decrezcan a cero en el infinito, según el teorema, ¿no es cierto? Yo necesito dos, ¿verdad? Necesito la divergencia y el rotacional del campo. Entonces, para tener un sistema en el cual se expresen explícitamente las cuatro condiciones, ¿no? Dos condiciones para el campo eléctrico y dos condiciones para el campo eléctrico, es decir, divergencia y rotacional para cada uno de ellos, se escriben cuatro. Sí, pero en realidad no son las cuatro linealmente independientes, solamente son tres. ¿Ya? Y de hecho, de aquí automáticamente se puede deducir, ¿no es cierto? Se puede demostrar que se cumple la ley de la conservación de la carga, la ecuación de la continuidad, que es la otra ecuación que vieron, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿se entendió esto de homogeneidad y isotropía del espacio-tiempo? Sí, Yo quiero preguntar algo. A ver, yo lo entendí, lo que entendí en el grafiquito era que no necesariamente era homogéneo, pero sí era isótropo, o algo así. claro, por ejemplo, ¿no? Digamos que podría ser, ¿no es cierto? Una cantidad o el espacio, por ejemplo, podría ser homogéneo, es decir, si hago una traslación, ¿sí? El espacio es el mismo, ¿ya? El espacio es idéntico, ¿sí? Pero no necesariamente es isotrópico. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Si me voy de aquí a acá, el espacio es el mismo, es homogéneo, ¿no? Aquí hay estos rectángulos, ¿no es cierto? Y aquí hay, y el espacio aquí es exactamente igual, ¿no? Sí, pero no es isotrópico. O al contrario, ¿no es cierto? Podría ser isotrópico, pero no homogéneo. ¿Ya? Entonces, eh, esas dos cualidades no están relacionadas la una con la otra. Entonces, cuando vamos a estas cualidades, si nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, decimos, estudiamos la física aquí en nuestro planeta, ¿sí? Porque aquí están nuestros instrumentos de medida y todo, ¿no? Y esas leyes físicas utilizamos para estudiar otra parte del universo, ¿no es cierto? Con nuestros telescopios podemos ver miles de millones eh, de años luz de distancia y aplicamos esas leyes físicas, estoy suponiendo, ¿no? Que las leyes físicas que funcionan aquí o que estudio aquí, ¿no es cierto? Y he deducido aquí localmente, funcionan acá. Eso quiere decir que estoy suponiendo que el espacio es homogéneo, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto? Estoy suponiendo que el tiempo también es homogéneo en el sentido de que lo que yo estudio, ¿no es cierto? Ahora estoy aplicándole al inicio del universo para determinar cómo fue la teoría del Big Bang. Entonces estoy suponiendo que las leyes del universo no han cambiado en el tiempo. Ya, entonces ahí, por ejemplo, estoy aplicando homogeneidad en el espacio y en el tiempo. Y entonces, ¿no puedes dar un ejemplo entre, o alguna forma en la cual pueda ser isótropo y homogéneo? Por ejemplo, supongamos un espacio vacío. ¿Ya? Ese es un espacio isótropo y homogéneo. Sí, si considero el universo vacío, ¿no es cierto? Sin nada. Ese es un universo isótropo y homogéneo en el cual ante cualquier traslación o ante cualquier rotación, el espacio es el mismo. Sí, y por lo tanto las leyes físicas son iguales.
¿Ya? Dígame. Sí, no se podría hablar también de localidad en este caso. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no podríamos decir que vivimos en un espacio isótropo y homogéneo. Claro, nosotros no vivimos en un espacio homogéneo. Sí, justamente, pero por ejemplo, nosotros podríamos suponer, ¿no es cierto? Por decirle ya, la Tierra es redonda, ¿sí? Y entonces, localmente, ¿no es cierto? Viviríamos en un espacio curvado, pero ya nuestros experimentos son localmente en una zona pequeñita del espacio, porque, por ejemplo, digamos que nuestro diseño experimental sea, ¿no es cierto?, 1 metro de ancho por 1 metro de largo por 1 metro de alto. Entonces, en 1 metro lateral alrededor, ¿no es cierto?, de esta zona, prácticamente esta curvatura es un plano. ¿Sí? Y entonces, localmente, si bien el espacio, por ejemplo, es curvo, yo localmente puedo suponer que la curvatura es tan pequeña que prácticamente es una curvatura cero, es decir, es un plano, y vuelvo a una isotropía y homogeneidad local. Sí, pero por ejemplo, ¿no? Si mi diseño experimental es todo el sistema, toda la Tierra y su alrededor, ¿no es cierto? Es decir, todo esto es mi sistema experimental, entonces ya no puedo suponer un espacio plano, por ejemplo, ya necesito considerar la variación de la gravedad con respecto de la distancia a la Tierra, por ejemplo. Sí, ya no puedo suponer que es 10 metros por segundo cuadrado si estoy utilizando, ¿no es cierto?, el movimiento de satélites que están a 500 kilómetros de alto. Ya hay una variación de la gravedad, ya hay otros fenómenos que intervienen. ¿Sí? Entonces, en el sentido ese de suponer, ¿no es cierto?, una homogeneidad de isotropía local del espacio, sí, sí, porque estoy despreciando ciertas variaciones en mis modelos físicos. ¿Ya? Entonces, eso sí va a pasar, ¿no? Y esa es la cualidad del físico, ¿no es cierto? Simplificar nuestros problemas y hacer ciertas suposiciones, las cuales yo puedo despreciar, ¿no es cierto? Digo, la variación de la gravedad yo la voy a despreciar, ¿sí? Porque tengo mis motivos, ¿no es cierto? Sí. De hecho, la acción de la gravedad en ciertos experimentos yo la puedo despreciar y suponer que estoy trabajando en el espacio vacío. ¿Ya? Entonces, siempre el modelo físico va a ser un modelo súper simplificado de la realidad. ¿Ya? Cuando yo quiero meterme a modelos más complejos, la física se complica. ¿Sí? Y ahí aparecen unos fenómenos que se llaman fenómenos emergentes, que no aparecen en modelos simples, pero sí aparecen en modelos complejos. Y eso es lo que estudia, por ejemplo, los sistemas complejos. ¿Ya? Pero bueno, eso es otro cuento, ¿no? ¿Algo más? Yo tengo una pregunta con respecto a la temperatura, una especie asignada, una que no tiene masas. Claro, porque digamos que, por ejemplo, con respecto de la gravedad, ¿no es cierto? Si la gravedad es un fenómeno importante en mi modelo, un espacio homogéneo es decir, un espacio sin masas, ¿no? O un espacio con una distribución de masa simétrica, ¿no es cierto? Es decir, idéntica en todo el universo. Sí, entonces eso va a depender de su modelo, por ejemplo, de lo que intervenga en su modelo. Entonces, por ejemplo, digamos que yo estoy trabajando con el spin, ¿ya? Entonces, en el spin no considero la interacción con la gravedad. Entonces, la gravedad no me interesa, entonces no me interesa si hay masa o no hay masa, porque en mi modelo el spin no interacciona con la gravedad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, en el caso que me interesa a mí son las ecuaciones de Maxwell. Entonces, aquí las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Trabajan en un espacio vacío, en donde solamente hay cargas en movimiento, ¿no es cierto?, que generan corrientes. ¿Sí? Y entonces en ese espacio, ¿no es cierto?, en el espacio vacío es homogéneo e isotrópico. ¿Sí? Y es continuo. Sí, en el modelo clásico, ¿no es cierto?, es continuo, no hay, la distancia es tan pequeña como yo quiera, no hay, por ejemplo, ni el tiempo de Planck, ni la distancia de Planck, que es, sí, que tienen conceptos en cuántica, ¿no? Aquí no, aquí hay un espacio continuo, homogéneo, isotrópico, y ahí están las cargas. Sí, ¿algo más? Bueno, entonces, ¿no? El hecho de que sea homogéneo y continuo es obviamente
bueno, el hecho de que sea continuo, ¿no es cierto? Es justamente que un sistema, un campo, ¿no? Sí, como tiene infinito número de grados de libertad, está dado por un sistema en derivadas parciales. Sí, y aquí están mis ecuaciones en derivadas parciales que definen completamente mi campo electromagnético. Ya, es completo, ¿no es cierto? En el modelo, porque justamente yo necesito la divergencia y el rotacional para definir completamente a mi campo electromagnético, ¿no? ¿Por qué? Porque el campo electromagnético se ve experimentalmente que decrece con la distancia, entonces en el infinito va a ser cero y cumple con la condición para aplicar el teorema de Helmholtz. Sí, como habíamos dicho, no son linealmente independientes, sí, por lo tanto las ecuaciones están, bueno, más bien dicho, las ecuaciones, ¿no? Eléctricas y magnéticas están acopladas a partir de estos términos, ¿no? De la variación del flujo magnético y de la corriente de desplazamiento. Sí, y obviamente no son simétricas porque existe carga eléctrica, pero no existe carga magnética, ¿no? Existe corriente eléctrica, pero no existe aquí, por ejemplo, corriente magnética. ¿Ya? Y aquí tenemos obviamente las partes integrales, que es donde está mi concepto físico, ¿no? Aquí tengo flujo, ¿sí? De campo eléctrico que se relaciona con la carga encerrada, ¿sí? Circulación del campo eléctrico con la variación del flujo magnético, ¿sí? El flujo magnético siempre es cero y la circulación del campo magnético con el flujo de la corriente, ya sea del eléctrica o de desplazamiento. ¿Ya? Sí, y entonces con cada una de ellas comenzamos a estudiar, ¿no es cierto? Entonces, la primera ecuación básicamente es un flujo, es decir, es un campo divergente desde las cargas y es lo que se ve, ¿no es cierto? Dependiendo del signo de la carga, es un campo divergente o convergente, ¿sí? Estas ecuaciones son lineales, ¿ya? Por lo tanto, la interacción es local y lineal, ¿sí? Que es lo importante que se ve acá, ¿no es cierto? Otra cosa importante que se ve aquí es justamente el flujo, ¿no es cierto? Que es la ley de Gauss, ¿ya? Donde el flujo, donde la carga encerrada se relaciona con el flujo del campo eléctrico, ¿no? ¿Ya? Otra de las ecuaciones importantes es la ley de Faraday, ¿sí? En donde el flujo del campo, la variación de flujo del campo magnético me genera un campo eléctrico que está circulando, ¿no? Un campo eléctrico rotacional que puede circular en una dirección o en otra dependiendo de la dirección de la variación del campo magnético. Ya todo eso es lo que hemos visto, ¿no? Sí, el flujo no es divergente, por lo tanto las líneas de campo son cerradas sobre sí mismas, ¿ya? Y la otra, la ecuación, ¿no es cierto? La ley de Ampère-Maxwell, ¿ya? Ampère en este sentido, Maxwell le amplía acá, ¿no? Entonces, la ley de Ampère-Maxwell simplemente lo que me dice es que hay una circulación de campo magnético, ¿sí? Cuando hay un flujo de corriente, ¿no? Ya sea de corriente de cargas o de corriente de desplazamiento, ¿sí? Y eso es, bueno, a partir de la divergencia y el rotacional de estas dos, ¿no es cierto? Bueno, más bien dicho, a partir de la derivada con respecto al tiempo y la divergencia, yo puedo demostrar la ecuación de la continuidad, que simplemente lo que me especifica es que la carga se conserva, ¿no? Y eso es lo que habíamos visto, ¿no? Sí, dígame. Entonces yo entiendo que el término de la izquierda es hace cero. Sí, es que eso usted puede demostrar, de hecho, que de hecho es una condición de los campos. Hacen generar la divergencia en los sistemas cercanos, ¿cierto? Claro, eso es una ley de la matemática. Eso ustedes pueden demostrar. Creo que está como ejercicio, no sé si de esta clase o no. Bueno, esa era, ¿no? La clase 3, ¿verdad? Vamos a irnos a la parte práctica de la clase 3, ¿ya? Y aquí nos vamos a ir entonces a... Sí, no les he preparado, pero bueno, no importa. Sí, vamos a irnos, ¿no? Vamos a irnos a la primera parte, ¿sí? El campo eléctrico para distribuciones de carga independientes del tiempo. Esta es la que se conoce como la ley
de Coulomb, ¿no es cierto? En donde el campo eléctrico en un punto R simplemente no es la superposición, aquí está la integral, significa superposición de las cargas, ¿no? Aquí está el diferencial de carga, ¿no? Densidad de carga por diferencial de volumen es diferencial de carga, ¿ya? Entonces, ustedes recuerdan, déjenme ver dónde estoy. Sí, entonces, no, ahí no es, ahí es, ya. Entonces, ¿no? Diferencial de carga, ¿sí? Que se encuentra en la posición R', no es nada más, ¿no? Que la densidad de carga en la posición R' multiplicado por el volumen en la posición R', ¿no? Entonces, lo que aquí simplemente tenemos es una carga en la posición R', ¿sí? Que es esta ρ por dB, y este es el campo que genera, ¿no? El campo que genera es radial desde la posición de la carga hasta la posición donde estoy calculando el campo. Este es el vector R menos R', ¿sí? Y varía con el inverso del cuadrado de la distancia desde el diferencial de carga. Esa es la que se conoce como la ley de Coulomb. ¿Sí? Entonces, se supone que esta de aquí es una solución, ¿sí? Es una solución de esta ecuación cuando las cargas no varían en el tiempo y cuando no existe este término. Ya, entonces, ¿no? Vamos a demostrar con ustedes que esta ecuación cumple con las dos ecuaciones de Maxwell, es decir, cumple justamente con estas dos ecuaciones, ¿sí? Cuando la densidad de carga no depende del tiempo y cuando este término es cero, ¿sí? Es decir, deberíamos demostrarnos, ¿cierto? Que la divergencia, ¿sí? Del campo eléctrico es igual a esta cantidad y que el rotacional del campo eléctrico es cero. ¿Sí? Primeramente, calculemos la divergencia. La divergencia, ¿con respecto de qué vector deberíamos hacerlo? ¿Qué dicen? ¿La divergencia con respecto de qué vector? ¿Perdón? Ya, del vector R. ¿Por qué no del vector R'? Ya, ¿no es cierto? El campo está definido en función del vector R, ¿verdad? De hecho, el vector R' ya desaparece cuando le integro. Esto quiere decir, no me interesa la divergencia de dónde están las cargas, ¿no es cierto? Sí, lo que me interesa es la divergencia de dónde está el campo, es decir, la carga está aquí, ¿no es cierto? Aquí está la densidad de carga en la posición R', ¿sí? Y yo estoy calculando el campo en esta posición R. Aquí está el campo, ¿sí? Y entonces el campo, ¿no es cierto?, dice que decrece, ¿sí? Decrece con este vector. Este es el vector R' menos R. R menos R', este es el vector R así, ¿sí? Y aquí está el campo y tiene dirección radial. Radial con respecto de la resta, ¿no? Que es ese vector. ¿Sí? Y aquí localmente es lo que se relaciona la divergencia del campo, se relaciona localmente con la densidad de carga. Ahora la pregunta que viene para ustedes, ¿cómo se relaciona esta divergencia con esta carga que está acá? Porque se supone que esta es una relación local, ¿no es cierto? Esta relación, voy a poner explícitamente, me dice que la divergencia en la posición R se relaciona, ¿no es cierto?, con la carga en la posición R. ¿Sí? Donde esta carga está acá, ¿no es cierto? Esta carga está en la posición R', que es diferente. Si fuese así, ¿sí? Si fuese como este gráfico, la carga localizada aquí y el campo acá, ¿cuánto debería ser la divergencia del campo aquí?
¿Cuánto es la divergencia del campo en este punto? Cero. 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 ¿Por qué? Porque no hay carga integral. Ya, ¿y dónde la divergencia del campo es diferente de cero? Alrededor del vecino hasta la densidad de carga. Ya, ¿dónde está la densidad de carga? Es decir, aquí, en esta posición R2, ¿sí? En cualquier punto del cuerpo, ¿no es cierto? Donde está la carga, ahí la divergencia es cero. Es diferente de cero, me he dicho. Sí, solamente ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos demostrar, ¿ya? Demostremos, ¿sí? ¿Cómo demostramos? Ya habíamos dicho, ¿no? Tengo que hacer la divergencia con respecto de R. Sí, R' con respecto de la divergencia es una cantidad constante. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no? Como esta es una función de R', sí, como la integral es una función de R', puede salir o entrar de la integral sin ningún problema. Sí, el operador no habla, ¿no? Porque no estoy haciendo la divergencia con respecto de R', sino con respecto de R. Ya, entonces, en ese sentido, R' es una constante, ¿no? En esta operación divergencia. Ya, luego, ¿no? Luego yo voy a ocupar una relación importante que es esta. Sí, igual aquí, ¿no? La divergencia la estoy haciendo con respecto de... Esta propiedad va a ser súper importante para nosotros en todo la electrostática y magnetostática sobre todo. Entonces, ¿no? Este vector R sobre R al cubo, ¿sí? Siempre se puede escribir como menos del gradiente, por ejemplo, con respecto de R, ¿sí? De esta cantidad, ¿no? Entonces, el gradiente de 1 sobre el módulo de este vector es este vector. ¿Ya? Nuevamente, ¿no? Este operador nabla, este operador gradiente está aplicándose sobre R, no sobre R'. R' sigue siendo constante. ¿Sí? Y entonces, ¿yo qué saco, no? Que la divergencia de este vector no es nada más, ¿no es cierto?, que la divergencia del gradiente de este vector, es decir, es el laplaciano de este vector. Sí, y otra de las cualidades importantes de esto es esta, ¿no? Que les había dicho en un video, igual en una clase, les había dicho que el laplaciano de este vector es, ¿no es cierto?, es el negativo de 4pi delta de r menos r'. Y esta es otra ecuación importante que que tienen ustedes que saber. Entonces, estas dos ecuaciones son fundamentales, ¿no es cierto?, en nuestra parte teórica, sobre todo, y práctica también, ¿ya? ¿Con esto qué logro? Sí, con esto logro cambiar esta integral simplemente por una delta, 4pi de una delta de Dirac. ¿Ya? Y entonces yo logro, ¿no es cierto?, que la divergencia del campo eléctrico, entonces aquí, en vez de la divergencia de este vector, me quede el laplaciano de este vector, ¿ya? Y esto es entonces esta cantidad. ¿Ya? Y esta integral, ¿no es cierto?, no es nada más que por las propiedades de la delta de Dirac, no es nada más, ¿ya? El 4pi se simplifica y nos queda esto, ¿no? Y nos queda que es la ecuación de Maxwell. ¿Sí? Ustedes de modo semejante demuestren entonces que el rotacional de E, en este caso es cero. ¿Sí? Demuestren de modo semejante. Entonces demuestren que el rotacional del campo eléctrico es cero.
Ok. Javier Vallejo, cuénteme, ¿qué le pasó? Ya, o sea, igual aplicamos el rotacional, ¿no? Al campo eléctrico en función de R Ya. y llegaríamos a la misma expresión que vemos, solo que en vez de divergencia teníamos rotacional. Entonces, tocaría calcular, o sea, bueno, con la igualdad de que R menos R' sobre, bueno, lo que ya habíamos aplicado es igual a menos el gradiente de la expresión. Tendríamos que el gradiente, como, o sea, gradiente producto cruz con la divergencia, bueno, más dicho, a ver, el gradiente producto cruz con otro gradiente sería 0. Entonces, con esto ya demostraríamos. Bueno, no es el gradiente producto cruz otro gradiente, no es el rotacional, porque no es, es esto, ¿no es cierto? Demostraron que esto es 0. No sé si está en un deber o no, pero eso tienen que demostrar que es 0. Se puede decir, por ejemplo, que 1 sobre el módulo es un campo potencial. Ya, y Y ya como sería el gradiente de los campos potencial, entonces es irrotacional y sería 0. Por reflexión. bueno, es decir, usted dice, este de aquí es un campo divergente, no potencial, es un campo divergente. Ajá. Sí. Más o menos, pero usualmente es no necesariamente un campo que fluya, no necesariamente no circula. Sí, no necesariamente no circula. ¿Ya? Realmente es necesario demostrarlo, ¿ya? Entonces ustedes deben demostrar esto, sí, deben demostrar esto, ¿no es cierto? Recuerden que esto es ¿no es cierto? Es rotacional del gradiente de algo, ¿sí? Tienen que saber exactamente qué es. No es Nabla Cruz, ¿ya? Es rotacional del gradiente de algo. Entonces, ustedes demuestran eso, ¿ya? Y le suben al aula virtual. Pero sí, básicamente el rotacional de un gradiente es siempre 0, eso se puede demostrar, ustedes lo van a hacer. ¿Sí? Utilicen el símbolo de Levi-Civita en este producto, ¿no es cierto? En este cálculo del rotacional de este gradiente y hacen la expresión, le calculan la expresión y demuestran que es 0. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos con la siguiente. Este ejercicio es interesante, ¿ya? Este ejercicio es bastante interesante. Entonces, ¿no? Tomen en cuenta, ¿ya? Tienen una partícula Q que no está en el origen, ¿sí? Y está restringida a moverse en el plano XY. Y en el tiempo cero está en reposo. ¿Sí? Entonces tienen una carga en reposo, ¿no? Al tiempo cero se enciende un campo magnético. El campo magnético solo está en el eje Z, no está en otro lado. Entonces en el eje Z se enciende un campo magnético, ¿no? Entonces imagínense que en el eje Z hay un solenoide, ¿sí? Un solenoide muy delgado en el cual, ¿no es cierto?, genera solamente campo magnético, ¿sí? Aquí, en el eje Z, solo ahí hay campo magnético.
¿sí? Solamente aquí hay campo magnético, ¿ya? Sí, acá afuera el campo magnético es cero. Aquí está la carga, ¿sí? Y la carga se mueve exclusivamente en el plano XY. ¿Sí? Ahora la pregunta es, cuando empieza a generarse este campo magnético variable en el tiempo, se asegura que la carga, que la partícula comienza a moverse. Y la pregunta es, ¿por qué se va a mover la carga? ¿Quién genera fuerza para que se mueva? ¿Quién puede explicar? Que la carga tiene velocidad y un campo magnético por la fuerza de Lorentz, hay una componente que atribuye a la fuerza que es V cruz el campo magnético. A ver, ¿me puede repetir, por favor? Porque si la carga tiene una velocidad, la partícula de la carga, y como hay un campo magnético, entonces una componente de la fuerza de Lorentz era la fuerza igual a la carga V y ahí apareció una cosa. Ya, bueno, dos cosas de ahí, ¿ah? La carga, primeramente, al tiempo cero está en reposo. Sí, y luego, la carga no está en el origen, no está en el eje. Eso quiere decir que donde está la carga, el campo magnético es cero. Sí. Ahora, ¿puede este campo magnético que está aquí ejercer una fuerza sobre una carga que está en reposo acá? A través de un campo eléctrico circulante Ya, ¿y de dónde aparece el campo eléctrico circulante? de la variación en el tiempo del campo magnético. Ya, entonces ahí viene la relación con lo que vimos acá, ¿no es cierto? Con la parte teórica. Entonces se supone que si ustedes, vamos acá a la parte integral, ¿no es cierto? Sí. Ustedes no puede generarse una fuerza debido a este campo eléctrico, ¿sí? Porque la carga, si bien existe una carga, ¿sí? Que es esta, ¿no es cierto? Es esta carga de aquí, ¿ya? La carga no puede hacer una fuerza sobre sí mismo, ¿ya? Entonces, esta carga no puede generar un campo eléctrico que le mueva a la misma carga. Entonces, tiene que ser algo externo a la carga. Entonces, no puede explicarse que existe un campo eléctrico debido a cargas porque no existen cargas. Sí, solo existen corrientes. Sí, donde la corriente de alguna manera me está generando un campo magnético que se encuentra solo en el eje Z. Entonces, no puede generarse movimiento a partir del campo magnético. ¿Ya? Y eso es otra cosa, ¿cierto? Vamos a mi clase. Sí, no puede generarse campo magnético, ¿no? Entonces, eh, perdón, no puede generarse, ¿no? Campo magnético, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene, no? Entonces, ¿sí? La fuerza de Lorentz es esta, ¿no? En el sistema internacional, por ejemplo. Sí. A pesar de que existiría campo magnético, ¿sí? No puede generarse fuerza que modifique la energía cinética de la carga. ¿Por qué? Porque la velocidad, ¿no es cierto? Es decir, el trabajo, ¿ya? El trabajo, ¿no es cierto? Ejercido por la fuerza exclusivamente del campo magnético, es básicamente esto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? ¿Sí?
A pesar de que, como dijo su compañero, supongamos que existiría campo magnético en todo el espacio, ¿sí? Y la carga estuviese en movimiento a un tiempo inicial. Si bien existiría fuerza, ¿sí? Esa fuerza no puede hacer trabajo. ¿Por qué? Porque la velocidad tiene la dirección del desplazamiento. Sí, porque por definición la velocidad es el desplazamiento por unidad de tiempo. Y este producto cruz va a ser ortogonal a dr. Por lo tanto, siempre este producto va a ser cero. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que una fuerza magnética, un campo magnético puro, no puede cambiar la energía cinética de un cuerpo. No puede hacer trabajo. Lo único que hace una fuerza magnética, ¿qué es? Cambia la dirección del desplazamiento, pero no cambia la energía del cuerpo, la energía cinética del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces no puede hacer esa fuerza, ¿ya? Entonces, ni siquiera aún así este campo magnético existiría en todo el espacio y la carga estuviese en movimiento, se puede, ¿no es cierto?, explicar un cambio en la energía cinética, por ejemplo. Es decir, que la carga de lo que está quieta comience a moverse. ¿Sí? Entonces, de hecho, la única solución que nosotros tenemos, perdón, es esta, ¿no? Que un campo magnético variable en el tiempo, ¿sí? Un campo magnético variable en el tiempo genera un flujo variable en el tiempo, ¿sí? Y ese flujo variable en el tiempo me genera una circulación de un campo eléctrico. Ahora, si ya existe un campo eléctrico, ¿no es cierto?, lo que se esperaría es que exista un campo eléctrico en donde se encuentre la carga, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto?, lo que vamos a tener es esto, ¿no? Entonces, tenemos un campo magnético que existe solamente aquí y varía en el tiempo de una manera lineal, por ejemplo, así. Sí, donde este es fino, ¿cierto? Tal como me dice, varía linealmente con el tiempo. Y solo se encuentra en el eje Z, es decir, está para multiplicarles así, ¿no es cierto? Delta X, delta Y. En cualquier otra parte fuera del eje Z, el campo es cero. Sí, entonces aquí tengo un campo magnético que está fluyendo sobre esta superficie de aquí, a través de esta superficie, ¿sí? Y solamente fluye a través de este punto que es el origen. Entonces, ¿qué es lo que me dice la ecuación de Maxwell? ¿Ya? El flujo del campo magnético a través de esta superficie que se encuentra en el plano XY, ¿sí? Es este flujo magnético. Ya, si integro me da esto, ¿no? Este es el campo magnético, este es el diferencial de área para este círculo, ¿sí? Calculo la integral, ¿no es cierto? Y esto me da esta cosa, ¿sí? Donde el delta X, delta Y tengo que reemplazarle por el delta R, delta Phi sobre el jacobiano y me sale esta integral. ¿Ya? Y entonces de allí, ¿no es cierto? Fácilmente, a ver, déjenme ya les superpuesto esto. Ya, ¿dónde, no es cierto? Donde fácilmente yo puedo entonces calcular la variación del flujo, o la variación del flujo aquí, como quiera, ¿no? La variación del flujo, y esto es simplemente una constante. ¿Sí? O hacer la variación del campo magnético que me quedaría acá y luego integrar, que me va a dar lo mismo, ¿no? Y entonces esta es la variación del flujo magnético, que es menos K. ¿Sí? Ahora, ¿por qué puedo integrar esto y sacar y decir que esto de aquí sobre el contorno de esta superficie es igual a esto? ¿Por qué puedo hacer esto? Explique un poco más. Como se tiene un campo magnético que varía simplemente que se pone una partícula en el plano a una misma distancia r, no importa la componente phi, en este caso las coordenadas cilíndricas, tendría simetría cilíndrica. Por lo tanto, el campo eléctrico tendría componente en phi. Ya, ¿no es cierto? Es decir, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? Como el sistema tiene simetría alrededor de este eje, ¿sí? Cualquier
cualquier, ¿no es cierto? Cualquier punto que se encuentre a la misma distancia va a tener exactamente el mismo campo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene simetría alrededor del eje Z. Es decir, ¿no es cierto? Si hago girar al sistema, este punto de aquí es equivalente a cualquier punto que se encuentre sobre la circunferencia. Y por lo tanto, ¿no? Si aquí el campo es, por ejemplo, supongamos que el campo eléctrico tiene dos componentes, ¿ya? ¿Ya? Si aquí el campo eléctrico es este, en todos los sitios, el campo eléctrico va a ser el mismo. ¿Sí? Por simetría, puedo saber que el campo eléctrico solamente tiene componente en phi y no tiene componente radial. ¿Qué dicen? Por simetría puedo saber que solamente existe componente de phi y no radial. ¿Puedo saber eso? Ay, no, no es esto. ¿Cuál es esto? Ya. ¿Por simetría puedo saber eso? De hecho, no. Sí. ¿De dónde sé que no existe componente radial? ¿De dónde? Las ecuaciones de Maxwell, sabemos que Yeah. se genera un campo circulante debido al vector del campo magnético del campo. Ya, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿no? Sé que el campo eléctrico tiene que ser circulante, pero aparte de eso, sé que la divergencia del campo eléctrico es cero, es decir, que de aquí yo sé que no existen componentes que puedan fluir, ¿sí? Y entonces de esto, juntamente con esto, que es ¿no es cierto?, de las dos ecuaciones de Maxwell en definitiva, yo puedo saber que el campo solamente tiene componente phi. Es decir, de esto de aquí, que no existe cargas en esta zona, ¿sí? Yo puedo saber que esta componente radial es nula y el campo solamente es tangencial y circula. ¿Ya? La pregunta es, ¿circula en esta dirección? Vamos a hacer vamos a borrar unas partes. Ya, circula, ¿no es cierto? ¿En esta dirección o en esta dirección? ¿Por qué? Ya no es por eso. No es solamente por eso, no es porque está en signo negativo y signo. Depende de la constante K, si es positiva o negativa. Ya. Explíquese un poco más. Claro, si la constante K es positiva, quiere decir que el campo magnético crece. Por ende, el campo eléctrico senoidal que circula va a apuntar en sentido negativo, es decir, en sentido horario. Ya, ¿no es cierto? Es decir, si el hacia acá arriba estamos definiendo el flujo positivo, ¿no? Sí, entonces, si el flujo crece, ya, si el flujo magnético crece con el tiempo, quiere decir, ¿no es cierto?, que aquí cada vez hay más campo magnético que está fluyendo hacia arriba. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿no? ¿Qué es lo que me dice la ecuación? ¿Qué es lo que me dice este signo menos de aquí? Me dice que este campo eléctrico va a circular en dirección contraria a la variación del flujo. Entonces, ¿no? Si este signo más para arriba, este signo más, ¿no es cierto?, en esta dirección en la que está en negro. Y como esta variación de flujo es positiva, ¿sí? Como la variación de flujo es positiva, quiere decir que la circulación del campo tiene que ser negativa. Es decir, ¿no es cierto? El campo tiene que circular en la dirección contraria.
¿Ya? Pero obviamente considerando que K es positivo, ¿no? Que K es mayor que 0. Y entonces el campo eléctrico, sí, por la simetría, ¿no es cierto? Por la simetría, otra vez, el campo eléctrico, ahora sí, ¿no es cierto? Voy a decir, es solamente tangencial, ¿sí? Bueno, si le grafico correctamente la dirección, debería ser, ¿no es cierto? Bajo estas condiciones, el campo eléctrico debería circular así. ¿Sí? Y el campo eléctrico tiene exactamente el mismo valor porque está a la misma distancia r por simetría. Y entonces, este producto punto no es nada más, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico por el diferencial de arco, y el campo eléctrico puede salir del integral porque es el mismo sobre cualquier punto del contorno. ¿Ya? Sería diferente, por ejemplo, si yo escojo un flujo así y un contorno así. ¿Sí? Y un contorno así. ¿Ya? Ahí ya no podría ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el campo magnético, el campo eléctrico va a ser diferente porque estos puntos están a diferente distancia. Entonces, obviamente aquí estoy, aquí y acá hay el mismo flujo, pero la circulación aquí es diferente de la circulación acá, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este campo eléctrico sobre estos contornos ya no es constante. ¿Sí? Porque la distancia es diferente. Entonces, a pesar de que el flujo es el mismo y la circulación del campo al final va a ser la misma, aquí yo, sobre este contorno yo ya no podría hacer esto, ¿sí? Y decir que esta integral es esta integral y es esta integral. Ya no podría hacer esto aquí, ¿sí? Porque este contorno ya no mantiene la simetría. Acá sí puedo hacer esto. Todo eso por simetría, ¿ya? Entonces es muy importante la simetría, y por simetría entonces yo puedo demostrar que esta integral, ¿sí? Básicamente es esta de aquí, y el campo eléctrico tiene esta forma entonces. Ok, entonces ya apareció un campo eléctrico, ¿ya? Ya apareció un campo eléctrico. ¿Qué hago ahora? ¿Qué sucede? Este campo eléctrico, ¿no es cierto?, va a interaccionar con la carga, ¿ya? Va a interaccionar con la carga, ¿no es cierto? Ok, entonces va a interaccionar con la carga. Entonces aquí tenemos, ¿ya? Aquí tenemos el plano XY, ¿sí? Y aquí en el plano XY aparece un campo eléctrico en la dirección menos phi, suponiendo que el flujo incremente, que comienza a acelerar la carga. ¿Qué trayectoria tiene la carga? ¿Tiene trayectoria circular? ¿Qué dice? ¿Qué trayectoria se imagina que tiene la carga? Vamos con Edison. Edison. Edison no está acá, solo está conectado y se ha ido. Bueno, no está presente. Vamos con Kevin. Sí, profe, ¿me escucha? ¿Quién es el que me habla? Kevin. Kevin, ya, gracias Kevin. ¿Qué trayectoria se imagina que va a tener la carga? Sí, debería ser una trayectoria en círculo, me imagino.
está en componente phi, que se podría entender como una componente tangencial a un círculo. Ya. En este caso, me parece que si R es constante, entonces todas esas, bueno, con el signo menos, bueno, nos seguiría siendo una circunferencia y provocaría una aceleración tangencial. Sería un movimiento circular uniforme, según yo. Ya. ¿Y por qué eres constante? Bueno, en realidad de eso no estoy tan seguro. Ya, ¿no es cierto? A ver, aquí obviamente, sí, esto no tiene nada que ver con la trayectoria de la partícula, ¿no? Porque esto de aquí simplemente yo estoy aprovechando la simetría del sistema, ¿sí? Estoy aprovechando la simetría del sistema para poder calcular el campo eléctrico. Sí, entonces, aquí está la circunferencia, ¿no es cierto? El campo eléctrico es tangencial a esta circunferencia, tal como se expresa aquí, pero no tiene nada que ver con la trayectoria, ¿sí? Porque no necesariamente el radio es constante, ¿sí? No necesariamente el radio es constante, ¿no? Entonces, para que sea constante debería haber una fuerza que esté en dirección radial centrípeta, ¿no es cierto? Y de manera que siempre la fuerza centrípeta le obligue a esto a permanecer en una trayectoria circular. Entonces, no es circular. Camila, ¿cómo se imagina que es la trayectoria? Yo también consideraba que era Ya, ya, pero no es circular, porque para que sea circular la fuerza debería ser centrípeta y ser igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿no es cierto?, por la masa para que sea circular. Imagínense. ¿Quién tiene la respuesta? Ya. Helicoidal en una hélice, pero aquí quiere decir que sale del plano XY y no de, mantiene en el plano, sino que el radio va a cambiar. ya. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto? Sucede que la partícula está quieta, ¿no es cierto? Y de pronto se mueve, ¿sí? Está acá, hagámosle más lejos, ya para que no se piense que es circunferencia. Se mueve, ¿no es cierto? Está aquí, ¿ya? Con velocidad hacia acá, ¿ya? Y en ese punto aparecen, obviamente, una fuerza, ¿no es cierto? Que siempre es tangencial. Eso quiere decir que la partícula, lo que en un inicio se mueve hacia acá, porque hacia acá está el campo, luego tendrá que aparecer una fuerza hacia acá, pero la velocidad es hacia acá, entonces la partícula comenzará a moverse hacia acá. Sí, y entonces esto comenzará a moverse en una trayectoria circular. Bueno, en una trayectoria media parabólica, ¿no es cierto? Pero en algún momento, ¿qué tiene que pasar? Sí, en algún momento la carga tiene que comenzar a girar, 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 y entonces va a ser una especie de helicoidal. Obviamente, sí, no es una helicoidal perfecta, digamos, ¿ya? Pero es una especie de helicoidal. ¿Ok? Entonces, esta es la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza es phi. Ahora,
Dice, vamos con la siguiente parte, ¿no? ¿Sí? Entonces ya demostramos que comienza a moverse, ya más o menos sabemos cómo se va a mover. Entonces, ¿no? Sabemos que se va a mover en una especie de helicoidal en el plano XY, ¿no es cierto? Entonces, la partícula comienza a tener cantidad de movimiento angular. ¿Sí? La pregunta es, ¿de dónde aparece esa cantidad de movimiento angular? Porque fíjense, la carga estaba quieta, no tenía energía cinética, ¿sí? Y no tenía cantidad de movimiento ni lineal ni angular. Luego, la carga comienza a moverse y obviamente aparece energía cinética y aparece cantidad de movimiento lineal y angular, ¿sí? La pregunta es, se supone que la energía y la cantidad de movimiento en general se conservan. ¿De dónde se conservan? Sí, entonces aquí vamos a demostrar, ¿no es cierto?, que el momento angular de la partícula R cruz P más esta cantidad es una constante de movimiento. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esta constante de movimiento me debe sugerir algo. Entonces la pregunta es, sí, me estoy adelantando acá, ¿no es cierto? ¿De dónde creen que sale la cantidad de movimiento del sistema? ¿De dónde salió la cantidad de movimiento de la partícula? Si esta cantidad es constante. ¿De dónde sale? La cantidad de movimiento tal vez salga por el toque que produce esta fuerza eléctrica, el campo eléctrico, perdón. Ya, la fuerza produce torque, ¿no es cierto? Entonces, ok, el torque genera variación de cantidad de movimiento. Ok, entonces, ¿no? ¿De dónde finalmente está saliendo el momento angular de la partícula? ¿Quién genera el campo eléctrico? A la variación del campo magnético. Ya, entonces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me sugiere aquí? Que de alguna forma, ¿no es cierto? El campo magnético variable me genera un campo eléctrico y ese campo eléctrico le está dando cantidad de movimiento angular al sistema. Entonces, lo que aquí estamos demostrando, ¿no es cierto?, es que esta suma de estos dos momentos angulares es constante. Por lo tanto, esta cantidad es un momento angular. Y esta cantidad que es, no es nada más, fíjense que es Q por phi sobre 2pi, donde phi es esta phi de acá, es decir, es el campo magnético. Entonces, de alguna forma, el campo magnético, ¿no es cierto?, tiene momento angular, ¿ya? Entonces, tal como dijo su compañero, esta fuerza produce un torque. ¿Sí? Y ese torque es el que genera momento angular, ¿no? Entonces vamos a irnos para ese lado, ¿ya? Entonces, la fuerza genera un torque y este es el torque, ¿sí? Entonces la partícula, ¿no?, está en un radio R en la dirección radial en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Cruce F, ¿no? Y esto me da esta fuerza que me da un torque en la dirección Z. ¿Sí? ¿Qué hago con ese torque? ¿Qué hago con ese torque, no es cierto? El torque no es nada más que la variación de momento angular mecánico de la partícula. ¿Sí? Y esta es una cantidad constante. Por lo tanto, puedo sumarle, ¿no es cierto? Es decir, esta de aquí más esta de acá es 0. Y por lo tanto, esta de aquí, este término que no está en la derivada, puedo meterle en la derivada si le añado el tiempo aquí y decir esto es 0. O lo que es lo mismo, toda esta cantidad vectorial de aquí es igual a un c vector, es una constante vectorial. ¿Sí? Es igual a una constante vectorial. Y por lo tanto, esto es una constante. ¿Sí? Es decir, el momento angular de mecánico más la carga por el campo magnético sobre 2pi es una cantidad constante. ¿Sí? Eso es lo que significa. Y entonces, este campo magnético, de alguna manera, tiene cantidad de movimiento. Sí, de hecho, ¿no?, lo que vamos a ver al final
es que este campo magnético que genera este campo eléctrico, estos dos, el campo electromagnético, tiene momento angular. ¿Sí? Y además de eso, ¿qué es lo que yo puedo sacar de aquí? La partícula ha ganado energía. Eso quiere decir que el campo electromagnético tiene energía. Además, la carga ganó cantidad de movimiento lineal. Entonces quiere decir que el campo electromagnético tiene momento lineal. Entonces el campo electromagnético tiene energía, cantidad de movimiento lineal y cantidad de movimiento angular. Eso es lo que yo puedo concluir más o menos de este simple ejercicio, que es una aplicación de la ley de Faraday, de inducción de Faraday. Una simple aplicación de las ecuaciones de Maxwell. ¿Preguntas? Para medir esas propiedades del campo, siempre debo utilizar una carga de prueba, no puedo hacerla sin una carga. Usualmente para sentir, ¿no es cierto?, un campo electromagnético, al igual que un campo gravitatorio, lo hago a partir de una fuerza, ¿no?, que es la que genera interacción, que es un medio real para medir el campo. Entonces, en ese sentido, yo necesito una carga de prueba, ¿no es cierto?, para medir la fuerza y de ahí el torque y todo, ¿no? Y se supone que esta carga de prueba es tan pequeñita que no altera el campo considerablemente, ¿sí? Porque realmente esta carga de aquí va a generar un campo eléctrico, ¿sí? Que interacciona con este campo eléctrico que es generado, ¿no es cierto?, por el campo magnético que está aquí en el origen, y entonces el campo eléctrico se deforma, ¿sí? Entonces esta carga puntual es tan pequeñita que no deforma de manera considerable este campo eléctrico. ¿Está claro? ¿Algo más? Bueno, vamos a irnos a otro ejercicio, ¿ya? Dice, tenemos una densidad de corriente que tiene esta forma. Es decir, es una densidad de corriente, supongamos que alfa es positivo, ¿sí? Entonces es una densidad de corriente que viene radialmente hacia el origen. Ya, la corriente es movimiento de cargas, ¿no? Entonces tenemos una corriente que viene hacia el origen. ¿Qué debería pasar en el origen con la carga? ¿Qué debería pasar con la carga en el origen? Si tengo una corriente que va hacia el origen. Ya, debería disminuir, dicen. ¿Qué dicen las demás? Ya, ¿no es cierto? Entonces debería aumentar. Entonces, ¿no? Dice, tengo una corriente, ¿sí? Que tiene dirección radial, es decir, viene hacia acá, es decir, que las cargas están en movimiento hacia acá. Eso quiere decir que aquí la densidad de carga con el tiempo, ¿no es cierto?, debería ir creciendo, ¿sí? Pongámosle, ir aumentando. ¿No? Porque la corriente se dirige al origen. Ahora, cuando estudio la densidad de carga es esta, ¿sí? Es uniforme en todo el espacio. Eso quiere decir, ¿no? La densidad de carga, si se fijan, no depende, no aumenta en el origen, sino aumenta en cualquier punto del espacio, aumenta de la misma manera, no en el origen. ¿Sí? Entonces, ¿no? Vamos a demostrar, primeramente, que con estas condiciones de aquí se cumple la ley de la conservación de la carga. Sí, vamos a empezar por ahí, ¿no? Con esas condiciones de allí se cumple la ley de la conservación de la carga. ¿Ya? Es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Pues bueno, eso es fácil, ¿no? Eso es muy sencillo. Se saca la divergencia de J, ¿sí? Donde la divergencia de J no es nada más que la divergencia de R, y la divergencia de R es 3. Sí, porque R es X, Y, Z, ¿no? Entonces, la divergencia de R es inmediatamente 3. Por otro lado, ¿no es cierto?
se saca la derivada de ρ en el tiempo, y es alfa. ¿Sí? Y se suman los dos y obviamente suman 0. Entonces se demuestra que la ley de la conservación de la carga se da. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que esta corriente genera un incremento de la densidad de carga en todo el espacio. Ahora aquí viene lo interesante, ¿no? Según el análisis, la corriente tiene dirección radial y por lo tanto es el origen del sistema de referencias es importante. ¿Sí? Porque si cambio el origen, ¿no es cierto? Es decir, si hago esto, ¿ya? Tengo este sistema de referencia y cambio el origen. ¿Sí? Si cambio el origen, recuerden, ¿no? La corriente de desplazamiento, la corriente de conducción iba hacia este origen. ¿Ya? Hacia este origen iba. Cuando hago una traslación, la corriente sigue yendo hacia este origen, no va hacia este origen. Sí. De hecho, si hago esta traslación y digo, este es el vector R, ¿ya? La corriente ahora en este nuevo sistema de referencia en rojo, voy a ponerle con rojo, la corriente en el sistema en rojo tiene la forma menos alfa sobre 3 de R menos R. Y ya no va hacia el origen en rojo, sino sigue yendo hacia ese punto. Entonces, si hago una traslación, la corriente cambia de forma. ¿Sí? Pero si hago una traslación a la densidad de carga, ¿sí? Sigue siendo alfa por t, porque la densidad de carga no depende de R. Entonces sigue siendo alfa por t. Entonces, ¿cómo puede ser que la corriente, a pesar, ¿no es cierto? Es decir, la carga es invariante ante una traslación y la corriente no. Entonces, ¿cómo es que puede hacer esta contradicción? ¿Cómo es que justificamos que se dé esta contradicción? Justifiquemos. ¿Cómo justificamos eso? La corriente no es invariante ante una traslación, ¿sí? La corriente no es invariante ante una traslación, pero la carga sí. ¿Cómo justificamos eso? De manera que se siga conservando, ¿no es cierto? Se siga dando la ley de la conservación de la carga. ¿Cómo hacemos eso? Lilian, explíqueme. ¿Qué cree usted? Tal vez habría que considerar el hecho de que hemos dicho que estamos trabajando en un espacio isotrópico y homogéneo. Ya, pero fíjese que al definir así la corriente, pierde la homogeneidad, porque este punto se vuelve súper importante. ¿Sí? Porque hacia acá, hacia este punto, no hacia el origen, hacia este punto converge siempre la corriente. ¿Sí? Porque cuando cambio de sistema, la corriente sigue convergiendo acá, no al nuevo origen. Porque a R tengo que restarle R para hacer el nuevo cambio al nuevo sistema de referencia. ¿Claro? Entonces, la corriente, este punto es súper importante. Eso quiere decir que pierde la homogeneidad, ¿sí? Porque este punto ya no es el mismo que cualquier otro punto, ¿sí? Entonces ya no es homogéneo el sistema, porque este punto es súper importante. Y con respecto de este punto, el espacio es isotrópico. Con respecto de cualquier otro punto, el espacio no es isotrópico. Entonces, de alguna forma, este punto a donde está convergiendo esta corriente es súper importante en el universo. ¿Sí? Entonces, no puedo irme tanto por ahí. ¿Sí? ¿Alguna otra idea? Andrés Chicaiza. Cuénteme. ¿Alguna otra idea? Sí, tal vez la corriente varía con el tiempo. La corriente no varía con el tiempo. Aquí están, fíjese. La corriente es independiente del tiempo. Este alfa es una constante. Esa divergencia de ese R mayúscula que puso ahí, no debería ser cero,
esta divergencia de esta R. Sí, esta divergencia de R es cero, pero ¿cómo justificadamente explicamos esta relación? Es decir, que el hecho de que la densidad de carga, ¿no es cierto? Porque, vean, si hacemos con respecto de este nuevo sistema, se va a seguir cumpliendo la divergencia, ¿no? Porque la divergencia de J, ¿sí? Va a seguir siendo menos alfa. Sí, entonces, matemáticamente va a seguir dándose esto. Pero ¿cómo interpreto cómo puedo explicar físicamente el hecho de que la densidad de carga es invariante ante una traslación y la densidad de corriente no es invariante ante una traslación? ¿Sí? ¿Cómo puedo justificar eso? ¿Ya? Porque de lo que analizamos, ¿no es cierto? La carga debería acumularse en el origen. Entonces, ¿cómo analizamos eso? Vamos a hacer el análisis, ¿no es cierto? Vamos a calcular el incremento de carga por unidad de volumen, es decir, J.ds. ¿Sí? Entonces, J.ds, ¿qué significa? ¿No es cierto? Voy a hacer esta integral, ¿ya? Esta ecuación en forma integral, ustedes vieron que era que el flujo de la corriente, ¿sí? Es igual, ¿no es cierto?, a menos la integral de la variación de la carga. Es decir, ¿no es cierto? Si yo cojo una integral de flujo, ¿sí? Esta va a ser, ¿no es cierto? Este va a ser el flujo, por ejemplo, a través de una superficie esférica radial, ¿sí? A través de una superficie esférica. Entonces, a través de una superficie esférica, ya, supongamos esta superficie esférica, o esta de aquí, sí, cualquiera de las dos, ¿no? De hecho, aquí sería esta de acá afuera. A través de esta superficie esférica, ¿sí? Entra una corriente, ¿ya? Y voy a calcular entonces esta como superficie cerrada, es decir, un cierto volumen en cualquier punto del espacio, pero el volumen lo voy a suponer que está sujeto a dos cascarones esféricos, ¿sí? De forma que el diferencial de ángulo sólido se mantiene. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar, no es cierto? Por aquí entra esta cantidad de carga. Fíjense que es alfa sobre 3 por el radio al cubo. Este radio de esta superficie es R más dr. ¿Sí? Que es entonces alfa sobre 3 de R más dr al cubo. Y entra, por eso es negativo. ¿Ya? Multiplicado por el diferencial de ángulo sólido. Por acá, ¿no es cierto? Por esta superficie de acá interna del radio R, sale, por eso es de signo más, alfa sobre 3 de R cubo por el mismo ángulo sólido. Y sumo las dos, ¿no es cierto? Y sumo las dos para tener esta integral cerrada. Excepto que esta integral cerrada estoy calculando en un diferencial de volumen. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Ya, la variación de esta cosa en la integral cerrada me debe ser igual a esto. Entonces, ¿no? La variación de esta cosa es esta más esta. O lo que es lo mismo, este R cubo menos R más DR al cubo. En una aproximación de primer orden, porque este es un diferencial de radio, entonces en una aproximación de primer orden, esta es la variación de esta cosa. Esta de aquí es esta integral, superficie cerrada. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Que esta variación de carga de aquí, ¿sí? Es esta cosa. Ahora, ¿no es cierto? La variación de carga por unidad de volumen, tomen en cuenta que esta es la unidad de volumen, ¿sí? Que es este es el volumen que aparece aquí, ¿sí? Es R cuadrado de R de omega, es el diferencial de volumen. Entonces, ¿qué es lo que me queda? La variación de carga, de hecho aquí está mal, la variación de carga, ¿ya? Por unidad de tiempo. Por unidad de volumen es esta. ¿De dónde, no?
la variación de carga por unidad de tiempo, que es esta, es alfa. Sí, entonces aquí, ¿qué es lo que yo estoy demostrando? ¿No es cierto? Estoy demostrando que la variación de la densidad de carga por unidad de tiempo es igual a alfa por el diferencial de volumen, que es este. ¿Sí? Bueno, y un signo menos adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy demostrando? Que esta corriente de aquí, no toda la corriente que entra sale, ¿sí? Sino que entra una cierta cantidad de corriente y deja cierta carga aquí y sale menos corriente. Eso quiere decir, entra más corriente de la que sale, ¿sí? Y al entrar más corriente de la que sale, incrementa el volumen, incrementa, perdón, la carga volumétrica aquí. Y eso sucede para cualquier punto del espacio. Entonces, en cualquier punto del espacio, ¿no es cierto?, entra más corriente de la que sale e incrementa la carga. Entonces, a pesar de que en todo el universo, ¿ya?, existe un punto privilegiado al cual va toda la corriente, ¿sí? Al cual va toda la corriente, en un diferencial de volumen, cualquiera, ¿no es cierto?, en un diferencial de volumen, ¿sí?, entra más corriente de la que sale y aquí la densidad de carga allí incrementa de esta forma. ¿Sí? Entonces, en cualquier diferencial, ¿no es cierto?, de volumen, la cantidad de carga incrementa linealmente. ¿Por qué? Porque entra más corriente de la que sale. Entonces, existe un punto privilegiado, ¿sí?, de el universo, ¿sí?, hacia el cual toda la corriente está yendo. Pero no es que la corriente ¿no es cierto?, toda carga que empieza aquí, acaba acá, no es cierto. Sí, hay unas cargas que empiezan aquí y se quedan por acá, ¿no es cierto? Hay otras cargas que empiezan aquí y avanzan hasta acá, y hay otras cargas que avanzan hasta acá. Pero no todas las cargas van al centro. ¿Está claro? Y así es entonces cómo es que esta de aquí, a pesar de que hay un punto privilegiado del universo al cual va toda la corriente, a pesar de que eso existe, la carga, ¿no es cierto?, no se acumula en el origen, sino que la carga incrementa en todo el universo de la misma forma. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? No, pero es físicamente correcto. Sí. ¿Alguna pregunta? Vamos a irnos a un... Creo que es el último ejercicio, creo que sí me queda tiempo. Sí, entonces, bueno, estos ejercicios más o menos los estoy haciendo yo, sí, van a tener ustedes un deber de contraparte en el cual puedan trabajar en ejercicios similares, ¿no? Sí, lo que me interesa es que ustedes vean la relación, ¿no? Tomarán en cuenta que no me estoy enfocando solo en la parte matemática, no es lo importante, de hecho lo más importante es la parte física, sí, justamente la discusión, la interpretación es lo más importante, ¿no? La parte matemática es muy fácil, de hecho, sí, o puede ser compleja, pero es indiferente, ¿no? No es lo importante de la parte de un físico, sí. Si bien es necesario, no es la parte importante, ¿no? Sino la parte física es la que es más importante para nosotros.
Vamos a irnos a un caso, a un artículo científico publicado en el 42 por un científico de apellido Podolsky, ¿sí? Y entonces él propone una generalización de las ecuaciones de la electrostática para eliminar la divergencia de un campo coulombiano para una carga puntual. Es decir, ¿no es cierto? Nosotros habíamos dicho para una carga puntual, ¿sí? De hecho, se sabe, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico, ¿sí? Si este es el campo eléctrico de una carga que se encuentra en el origen, el campo eléctrico aquí es divergente, ¿sí? Entonces, cuando para una carga que se encuentre en el origen, en el punto cero, el campo va a crecer al infinito en el origen. Entonces, ¿qué dice Podolsky? Sí, Podolsky dice, para eliminar la divergencia, ¿no? Es decir, el hecho, no el operador divergencia, ¿no? Sino el hecho de que el campo eléctrico sea divergente en el origen al infinito, ¿sí? Sea infinito en donde está la carga. Para eliminar eso, él hace esta propuesta. Entonces, él modifica la ley de Gauss, ¿no es cierto? Pero no modifica la ley de Faraday, es decir, el campo eléctrico sigue siendo no rotacional, pero la divergencia del campo eléctrico le modifica así con este operador de aquí, a cuadrado de Laplaciano. Sí, entonces, ¿no? Vamos a suponer que existe una carga puntual en el origen, ¿sí? Y vamos a integrar las ecuaciones estas de aquí de Podolsky y, ¿no es cierto? Vamos, integrando estas ecuaciones en un volumen esférico infinitesimal, vamos a calcular, ¿no es cierto?, cómo sería el potencial. Es decir, vamos a determinar fíjense, que aquí se está proponiendo, ¿no es cierto?, que el potencial de una carga puntual es el usual, Q sobre R, pero modificado por una cierta función U de R. ¿Ya? Y entonces vamos a poder encontrar que es igual a esta función U de R, y de allí, ¿no es cierto?, ya interpretando esto, vamos a dar un significado físico al parámetro A. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué se les ocurre? A ver, Ana Yepes. ¿Qué se le ocurre, Ana? Considerar las diferentes integrales para la divergencia para Ya, poder integrar el volumen específico ya, de la función. ok, ¿y qué volumen, cómo va a considerar esas integrales? ¿Qué me plantea usted? Se me pide que integre la ecuación que me muestra en un volumen específico individual. Ah, Entonces, yo puedo considerar la ley de Gauss, porque hay una integral volumétrica. Puedo aplicar en ese. ya, ok, vamos a ver, ¿no? Entonces, no vamos a irnos por partes, ¿no? Sí, sigue cumpliéndose esta ecuación, ¿ya? Eso quiere decir, ¿no es cierto? Cuando nos sugieren esto, ¿sí? Es en base de esto. Es decir, ¿no? El rotacional del campo eléctrico es cero y por lo tanto el campo eléctrico debe poder siempre escribirse en función del gradiente de una función escalar, de un campo escalar. ¿Ya? Y este es lo usual, ¿no? Entonces, esta ecuación de decir que el campo eléctrico se puede escribir como menos el gradiente de un potencial eléctrico sale del hecho de que el rotacional del campo es cero, porque el rotacional de un gradiente siempre es cero. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto?, debe poder aparecer esta cosa. Luego, la carga se encuentra en el origen, ¿sí?
como la carga se encuentra en el origen, quiere decir que con respecto del origen existe simetría esférica, porque la carga está en el origen. Entonces, como la carga está en el origen, ¿no es cierto? Yo puedo girar o puedo decir cualquier superficie esférica cuyo centro sea el origen, va a ser simétrico respecto de la carga. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo sé? Que el potencial no va a depender de no va a depender del ángulo, solamente debe depender de la distancia. ¿Sí? Todo eso por la simetría. Eso quiere decir que yo sé que el potencial eléctrico no depende de la distancia. ¿Sí? Perdón, depende solo de la distancia, no depende de los ángulos, por la simetría esférica que tiene. ¿Sí? Porque la carga está en el origen. Ahora, de allí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Como esta es una modificación a la ley de Gauss, ahí se plantea, ¿no? Entonces, para una carga que cumpla la ley de Gauss común y corriente, esta es la solución, carga sobre la distancia. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que se dice? Entonces, a esta usual, ¿no es cierto? Ecuación le vamos a multiplicar por una función, es lo que sugiere. ¿Ya? Y entonces, matemáticamente, ¿no es cierto? Resolver esto significaría resolver, si reemplazo el campo por el gradiente del potencial, significaría resolver esto. Esa sería una forma, ¿no? Pero no vamos a irnos por esa forma, sino que vamos a irnos por la forma que nos sugiere, ¿no es cierto? Por la forma integral. ¿Ya? Entonces, de aquí vamos a irnos a la primera parte. Entonces, ¿no? Tenemos esta ecuación, ¿ya? Y como dice su compañera, vamos a integrar en una superficie esférica de tamaño infinitesimal. Bueno, aquí todavía no utilizo el hecho de que sea infinitesimal, ¿no? En una superficie esférica, ¿sí? Entonces, ¿no? Utilizando la ley de Gauss, esta integral de volumen se puede transformar en una integral de superficie, que por la simetría esférica esto simplemente es esto. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Esta integral de volumen, como el operador Nabla y el operador lambda, es decir, el operador divergencia y el operador laplaciano pueden intercambiarse, ¿sí? Yo puedo intercambiar esto y sacar el operador divergencia aquí para integrar esta integral de volumen como una integral de superficie. ¿Ya? Y la carga está en el origen. Por lo tanto, la densidad de carga es carga por el diferencial, por el delta de Dirac en el origen, y puedo integrarlo y simplemente esto es esto. Entonces, lo que me falta integrar es esta cosa de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago para integrar eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Como el campo, ¿no es cierto? Depende del gradiente del potencial, donde el potencial tiene simetría esférica, ¿sí? Entonces, el gradiente solamente involucra la derivada con respecto del radio, ¿sí? Las otras derivadas con respecto de los otros dos ángulos teta y phi no aparecen porque el potencial tiene simetría esférica, porque la carga está en el origen. Y entonces, ¿no es cierto? Yo puedo aprovechar eso y decir, este campo eléctrico de aquí no es solamente, es nada más la derivada del potencial con respecto del radio. Sí, y de este de aquí, ¿no es cierto? De este laplaciano, ¿ya? Bueno, de este de aquí, de hecho, yo puedo demostrar, ¿ya? Que el laplaciano del potencial tiene solamente estas componentes, porque el potencial solamente depende del radio. ¿Sí? Entonces, ¿no? Estas componentes básicamente son esta suma de estas dos derivadas. Entonces, eso es el laplaciano del potencial, ¿no? Si calculo el campo como el gradiente del potencial y cambio las integrales, ¿no? Entonces, este es el laplaciano del potencial, ¿sí? Y aquí le calculo el gradiente. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto?
el gradiente del laplaciano del potencial, que es este integral que está aquí, ¿sí? Que no es nada más que esta integral de acá, ¿ya? Reemplazando el hecho de que el campo es igual a menos el gradiente del potencial, va a ser esto. Entonces, este operador, ¿no es cierto? Gradiente, en este caso solamente es la derivada con respecto del radio en dirección radial de la función, que es la función laplaciana. ¿Sí? Y entonces yo tengo que integrar esto en un diferencial de área que es una superficie esférica. Y me queda, ¿no es cierto?, R.R por esta cosa de aquí. ¿Ya? Y esto de aquí no es nada más, ¿no es cierto? Como esta es la derivada con respecto del radio, no es nada más que esto. ¿Sí? No es nada más que esto. ¿Por qué? ¿Sí? Porque esta de aquí es una función, esto es esto, ¿ya? Es una función que depende exclusivamente del radio, que es toda esta cosa, ¿sí? Por r cuadrado seno de teta de phi, ¿sí? Cuando r es igual a r mayúscula. Ahora, como esta es una función que depende solo del radio, ¿no es cierto? Esta función es simplemente una función que depende del radio por r cuadrado, evaluado en r mayúscula, por la integral del ángulo sólido de esta cosa. ¿Sí? Que como es toda la esfera, esta integral de ángulo sólido es 4pi. Y entonces esta cosa me queda que es 4pi por la función que depende de r por r cuadrado, evaluado en r minúscula igual a r mayúscula, que es el radio de la esfera. Y es esto de acá, 4pi r cuadrado por la función que es toda esta, que es esta de acá arriba, evaluada en r mayúscula, que es esto. Y entonces ya tengo integrado este y tengo este. Entonces ya tengo integrado todo. Sí, tengo todo esto, ¿no? Y todo esto es lo que aparece ahí. Sí, entonces tengo esta integral, ¿no es cierto? Y tengo esta cosa. ¿Sí? Y esta de aquí, ¿no es cierto? Este término de aquí, ¿ya? Sí, tomen en cuenta, ¿no? De aquí me sale un r cuadrado, ¿sí? De esta integral me salió de factor común 4pi r cuadrado, entonces el 4pi r cuadrado de estos dos términos que están aquí, les pasé dividiendo acá. Y el 1 sobre r cuadrado, ¿sí? El 1 sobre r cuadrado que está aquí, lo escribo como esta cosa, donde esta cosa de aquí no es nada más que, perdón. Ah. ¿Ya? Donde esta cosa de aquí, ¿no es cierto? No es nada más que menos 1 sobre r cuadrado evaluado en r mayúscula igual a r. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿No es cierto? Aquí tengo derivada, aquí tengo derivada, aquí tengo derivada, entonces cuando integro todas las derivadas pueden desaparecer y me queda esta ecuación. ¿Sí? Y ahora sí, utilizo, ¿no es cierto? Utilizo lo que me sugieren. Ya utilizo el hecho de que el potencial, ¿no es cierto?, sea igual a esta cosa por esta función u de r que no conozco. Entonces, derivo eso, ¿no es cierto? Hago la segunda derivada y reemplazo. Y ahí reemplazo en la ecuación que tenía, ¿no? Que es esta. ¿Ya? Entonces reemplazo la segunda derivada, la primera derivada, el potencial, simplifico lo que pueda y me queda esta ecuación. Entonces, con esta ecuación yo sé qué forma tiene U. Entonces, esta es una ecuación, ¿no es cierto? De segundo grado, con coeficientes constantes no homogénea. Entonces, resuelvo la solución homogénea y la solución particular, ¿sí? Es una simple EDO muy sencilla, ¿sí? Y me queda estas dos, ¿no es cierto? Me queda esta forma. ¿Ya? Entonces, donde esta es la solución
homogénea sale de estos de aquí, ¿no es cierto? De estos dos de aquí, de estos dos exponenciales, y la solución particular que me sale igual a 1. Y entonces esta es la solución más general, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que digo, no es cierto? ¿Cuál de los dos vale? ¿Cuál de los dos vale? ¿Cuál de los dos me sirve físicamente? ¿Este exponencial que decrece o este exponencial que crece con el radio? ¿Cómo? ¿Por qué? Ya, ¿no es cierto? Para que en el infinito no diverja, sí, esta tiene que ser cero, ¿no es cierto? Entonces, este potencial tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque físicamente se ve, ¿no es cierto?, que una carga puntual genera un campo eléctrico que en el infinito tiende a cero. Entonces yo necesito un campo que decrezca con la distancia, ¿ya? Y por lo tanto el potencial debe de crecer con la distancia, no crecer. Entonces este C2 tiene que ser cero. Y entonces este es el potencial, ¿sí? Este es el potencial, ¿no es cierto? Ya. ¿Y por qué elegí C1 igual a 0? Sí, ahora sí. ¿Qué es lo que queremos, no es cierto? Que el campo eléctrico no sea divergente en el infinito. Entonces, ¿qué hago para que esta división para R, cuando R es igual a 0, no sea divergente, no diverja a infinito? ¿Qué es lo que hago? Que este numerador, ¿no es cierto?, en 0 se haga 0. Es decir, hago que C1 sea igual a 0 para que este numerador en 0 tienda a 0, ¿no es cierto? Y este denominador en 0 tiende a 0. Entonces aquí hay una indeterminación, que cuando levanto la indeterminación se hace una cantidad finita. ¿Ya? Entonces aquí está el potencial. ¿Sí? Entonces, según lo que se propone, ya, según lo que se propone, ¿no es cierto?, se tiene un potencial que tiene esta forma, ya, donde U le voy a cambiar eso, R sobre A para tener en unidades de A la distancia, y este es el campo eléctrico, ¿ya? Y el campo eléctrico, entonces, esto es A, ¿no es cierto? Esto es A. Según la ley de Coulomb, decrece o crece al infinito cuando se acerca a 0. Y según Podolsky, va acá, ¿sí? Es convergente a una cantidad finita. ¿Qué notamos? Que cuando R tiende a ser muy grande, ¿no es cierto?, los dos campos dan lo mismo. Pero cuando R tiende a A, es decir, tiende a 0, ¿sí?, el uno es divergente y el otro es convergente. Entonces, he quitado la divergencia del infinito. ¿Está claro? ¿Qué sería A? ¿Qué sería A? ¿Qué es A? Ya, es algún radio, ¿no es cierto? ¿Qué será A? Entonces, ¿un radio de qué? Recuerden que esto se supone que es una partícula puntual. ¿Qué será A? Veamos. ¿Qué pasa para distancias cortas? ¿Qué pasa con el campo que dice Podolsky y el campo de Coulomb? Ya, de hecho, el que dice Podolsky es menos intenso. ¿Sí? El de Coulomb es más intenso. Y entonces, ¿qué es lo que estamos suponiendo aquí, no es cierto? Hay una cierta distancia a la cual se supone que digamos que la interacción cambiaría, ¿ya? Entonces, tiene que ver con algún tamaño, ¿sí?, en la cual se podrían dar esas condiciones, ¿ya? El artículo original de Podolsky, si les interesa, ya más la interpretación física, es ya obviamente más de mayor alcance que el que está aquí.
está en el aula virtual, ¿no? Podolsky hace escribe dos artículos, uno no cuántico, que es este, y otro cuántico que lo publica en el 43. Sí, yo les he subido solamente el de 42, es donde saco este ejercicio, ¿ya? Entonces, pueden revisar, ahí se da una interpretación completa de la interpretación de A. Ok. Entonces, esa sería la clase de hoy. De deber van a quedar 2 ejercicios. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos campos eléctricos y magnéticos, ¿ya? En el sistema internacional, por si acaso están estos dos. Y yo a partir de una combinación lineal del campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? Genero otro campo eléctrico y otro campo magnético. Fíjense que aquí el nuevo campo eléctrico es en verdad un campo eléctrico y un campo magnético. Sí, no es un campo eléctrico común y corriente, porque tiene campo eléctrico y campo magnético. Entonces, van a demostrar, ¿sí? Que estos nuevos campos eléctricos y magnéticos, entre comillas, ¿no? Eléctricos y magnéticos, cumplen las ecuaciones de Maxwell en el vacío si estas de aquí cumplen las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Es decir, si los verdaderos campos eléctricos y magnéticos cumplen las ecuaciones de Maxwell en el vacío, estos campos eléctricos y magnéticos primas, ¿sí? O estos campos primas de manera general, también cumplen las mismas ecuaciones de Maxwell. Y ahora, ¿sí? En la parte A no es más matemático, y en la parte B van a discutir las implicaciones de este resultado para campos eléctricos y magnéticos que sean libres de fuentes y que sean perpendiculares entre sí. Van a discutir el significado físico de eso. ¿Ya? Y la otra ecuación, y el otro problema es este. ¿Sí? Van a suponer, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico no es realmente 1 sobre R, sino es 1 sobre R más eta, ¿no es cierto? R, donde eta es una cantidad de entre 0 y 1, ¿no? Es decir, eta es una cantidad súper pequeñita, ¿sí? De manera que el campo eléctrico no decrece exactamente con el inverso del cuadrado de la distancia, sino decrece un poquito diferente, ¿ya? Pero es tan pequeñito que aparentemente decrece con el inverso del cuadrado de la distancia. Si existiría este eta, el campo eléctrico de una carga puntual en el origen ya no es divergente, porque esto ya no es R a la menos 1, exactamente, sino es R a la menos 1 más eta. Y entonces se levanta la indeterminación, ¿sí? Entonces, suponiendo que ese fuese el campo, el potencial eléctrico de la carga puntual, ¿sí? Si ese fuese la nueva ley en vez de la ley de Gauss, van a calcular, ¿no es cierto?, el potencial eléctrico dentro y fuera de un cascarón esférico de radio R con densidad de carga uniforme, ¿sí? Y van a verificar el límite cuando eta tiende a 0. Ya, entonces van a hacer esta resolución, ¿no? Ok, estos 2 ejercicios quedan de deber. Preguntas de la clase de hoy de manera general. Bueno, espero que sigan viendo los videos, ¿sí? Espero que los videos los sigan estudiando, por favor. Les repito, no los vean como si fuese una película, ¿no es cierto? Un video de música, no. Esos videos tienen que estudiarlos bien, si es necesario, vayan a las lecturas que están en la página, en el aula virtual, y complementen, ¿ya? Porque es importante que ustedes vengan a clases sabiendo lo que vamos a ver. Yo no voy a enseñar en clase lo que ya está en los videos, no voy a repetir, ¿sí? Lo que voy a hacer es una discusión de lo que ustedes han aprendido. Y con lo que hagan de deberes, ¿no es cierto? De manera general, después de clase, los deberes de la semana, que ya les voy a comenzar a mandar, es lo que ustedes deben complementar, ¿ya? Tomarán en cuenta que siempre, sí, o casi siempre, se discuten las implicaciones físicas de cualquier resultado. Entonces, lo que me interesa a mí no es solamente que ustedes puedan hacer un manejo matemático de las ecuaciones, sino que ya una vez que saquen las ecuaciones puedan decir algo físicamente. De hecho, aquí, ¿no es cierto?, deberían también interpretar su resultado.
Entonces, para interpretar sus resultados sería bueno que grafiquen el campo eléctrico, ¿sí? Que grafiquen el potencial. Vean, por ejemplo, qué pasa cuando eta es muy pequeñito, ¿no es cierto? Es decir, eta, por ejemplo, es una parte por 1000, ¿sí? 1/1000 o 1/10.000. Y vean qué implicaciones tiene, qué pasaría si existiría ese eta. ¿Ya? ¿Ok? Entonces estudien las implicaciones físicas de ese supuesto eta con un eta muy pequeñito, ¿no? Que tiende a cero, pero que no es cero. ¿Preguntas del deber? Ok, entonces discutan eso en función de las ecuaciones de Maxwell, ya, donde finalmente ustedes tienen flujo, circulación, divergencia y rotacional. ¿Ah? Ok, nos vemos entonces el día miércoles si no hay preguntas. Seguirán estudiando, sí. Sería bueno que vuelvan a ver los videos si es que algo no quedó claro. Cualquier duda, por favor, me comentan para hacer una cita, ¿no? Esta semana, si es que fuese necesario. Nos vemos el día miércoles. Un buen día.